Bien, entonces, a ver, recapitulando la duda de Samuel. Cuando decimos siempre en algún problema que estamos al inicio, fue cuando todo comenzó, t igual a cero. Porque, ojo, la t dice t días. Entonces, cuando inició, fue cuando se dieron cuenta, ahí hicieron el conteo, porque ya se enfermaron esas 8 personas. Entonces dijeron, es un virus, es una enfermedad muy infecciosa. Entonces sabemos que inició con 8 personas, ¿sale? En el contexto del COVID, se presume que cuando inició en China no fueron 8, fueron cerca de 22,000 personas. Por eso el índice de propagación fue tanto que nos llegó hasta México. Y que todavía, insisto, no ha terminado. Incluso se sabe por los noticieros, aunque han estado como muy resguardados en estos días, en que nuevamente en China se está volviendo a incrementar los casos, pero es justo por las mutaciones que tiene el mismo virus. ¿Dudas hasta aquí? No sé si con ello respondo a la pregunta, Samuel. Sí, entonces siempre que te diga problema al inicio, se va a terminar como cero. Exactamente. Ok. Bien, vamos a otro problema. Déjenme poner uno un poquito más complejo. Ahora, otro como un recurso para darnos cuenta que t es igual a cero, siempre que me digan al inicio, siempre se va a deber justo al tiempo igual a cero, ¿sale? Entonces es como otra técnica a fin de reconocer. Ok, espérame, es que estoy guardando la grabación. Muy bien, vamos entonces a continuar. Déjenme poner el siguiente problema que dice, en un pequeño lago se introduce cierta especie de peces. La población de peces está modelada por la función y ojo, ahí dice P de T es igual y tendríamos nosotros a 10 entre 1 más 4 por E a la menos 0,8 por T, donde T es el tiempo en años, es decir, el tiempo nos los está dando en años, y P de T es la población al pasar el tiempo, es decir, cuántos peces hay cuando se pasa el tiempo. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con la sustitución del inciso A. Dice, del inciso A determine la población inicial. Déjenme ponerlo, voy a hacer un recorte a la imagen y así voy a ir presentándolo por secciones. Entonces, me están preguntando la población inicial. Entonces, si me piden la población inicial, nuevamente reitero, se toma t igual a 0. Nuestra fórmula ya la tenemos allí, déjenme borrar esta y entonces me quedaría de la siguiente manera. Para el primero sería 10 entre, y va a ser 1 más 4 por E elevado a la menos 0,8 multiplicado por 0. Y entonces esto me va a quedar igual a 10 entre, y va a ser 1 más 4 por E elevado menos 0,8 por 0 me va a quedar 0. Y esto va a ser igual, nos quedaría fracción, vamos a tener 10 entre 1 más 4, abrimos paréntesis, y E a la 0 ya lo hemos calculado. Aquí está justo, vean. Entonces, E a la 0 es igual a 1. Voy a dejar de presentar. Ok, creo que la puse muy rápido y no se vio, pero bueno, E a la 0 es 1. Y entonces esto me quedaría igual, tendríamos nosotros 10 entre 1 más 4 por 1 es 4, y esto es igual a 10 dividido entre 5. 10 entre 5 es igual a 2. Eso quiere decir que cuando se introdujo la especie de peces, iniciaron con 2 peces. Es decir, así fue como el desarrollo del mismo, ¿vale? Entonces, estaban en un pequeño lago y se colocaron 2 peces. Y bueno, hay que esperar a ver si se reproducen. Bien, déjenme ir con el siguiente inciso.
Pero para el siguiente inciso, como les decía, voy a hacer el respectivo recorte. Entonces vamos ahora con inciso B, que dice, determine la población después de 3 años. Entonces, aquí sabemos que pues no hay de otra más que t es igual a 3, porque aquí ya me lo está indicando, son 3 años. Por lo tanto, déjenme sustituir en la fórmula y aquí sí va a ser un poquito más complejo. Fíjense bien, me quedaría 10 entre 1 más 4 por e elevado a la menos 0,8 por 3. Y entonces esto va a quedar 10 entre 1 más 4 por e. Y primero voy a multiplicar. Y entonces va a ser menos 0,8 por 3, me va a quedar menos 2,4. Ok, vamos a calcular ese valor, es decir, el valor de e elevado a la menos 2,4. Déjenme ir al programa computacional. Le voy a dar aquí en actualizar. Bueno, espérame, porque dice su pantalla compartida se está cargando. Ahora sí ya. Entonces, ojo, aquí donde está la E, voy a cambiar y le voy a poner menos 2,4 y le voy a dar aquí donde dice Enter. Entonces, justo este valor me queda y lo voy a poner con 3 cifras. Después del punto va a ser 0,090. Entonces, ojo acá, nos quedaría. ¿Ok? 0,090. Y bueno, en este caso voy a multiplicar ahora el 4. Entonces, 4 por 0,090 nos va a quedar igual a 0,36. Entonces tendríamos aquí 0,36. Enseguida tendríamos que va a ser 1 más 0,36. Ojo, así me quedó cuando hice la multiplicación con 2 cifras. Tendríamos que hacer 1,36. Y al final, si nosotros dividimos 10 entre 1,36, nos va a quedar 7,35. Sin embargo, aquí vamos a aplicar, bueno, 352. Vamos a aplicar el redondeo porque estamos hablando de cantidad de peces. Entonces, quiere decir que hubo aproximadamente 7 peces después de 3 años. Y ustedes dirían, son muy poquitos peces para tantos años que han pasado 3. Bueno, aquí se puede ver a dos situaciones. O el primero es que el ecosistema donde estamos en el lago, pues en sí está ya sea contaminado o mucha gente asiste a ese lago para cazar a los peces. Por eso después de 3 años solamente hay 7. O la otra también puede deberse a la reproducción de los mismos peces. Recordemos que los peces como tal tienen una memoria a corto plazo en su mayoría, entonces a veces se les olvida hasta reproducirse. Entonces puede ir variando el contexto, pero con ayuda de estos tipos de modelos nos ayudan para entender cómo se comporta dicha población. ¿Preguntas? Yo sí, si Dígame. en vez de años dijeran semanas o días, igual sería el número entero, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Ok. ¿dónde puede variar? ¿Qué tal y yo te pido en una década? Y entonces ahí sí tendríamos que hacer las transformaciones. Ah, claro, puesto que aquí me indica al inicio que el tiempo está en años. ¿Dudas? Ok, voy a continuar entonces a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, con toda confianza díganme y les doy tiempo extra para que puedan terminar de escribir. Ok, continuamos entonces. Vamos al último inciso. Entonces, fíjense bien. De aquí voy a hacer un recorte y entonces yo quiero saber la población después de 10 años.
Ahí está. Bueno, entonces es claro que la t va a ser igual a 10. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, pues evidentemente vamos a utilizar la misma fórmula, solo que vamos a sustituir el valor de 10. Entonces aquí va a ser a la menos 0,8 y aquí va a quedar 10. Por lo tanto, cuando hacemos esa expresión, primero la multiplicación. Menos 0,8 por 10 me quedaría menos 8. Ahí está. Ahora, esta expresión que estoy seleccionando es la que tenemos que utilizar el programa a fin de encontrar su respectivo valor. Y entonces, ojo, voy a dejar de presentar y voy a colocar en nuestro programa interactivo. Me dejen, está cargando. Ahora sí ya. Voy a ponerle Enter y vamos a calcular ahora. Miren, aquí ya está. Sería menos 8. E a la menos 8. Damos Enter y aquí me va a quedar. Fíjense cómo aquí tenemos un problema, puesto que tenemos aquí después del punto tres cifras sigue dando 0. Lo que vamos a trabajar aquí, y eso es algo que voy a evitar en el examen, es decir, que en el examen sí van a tomar las tres cifras, aquí ahorita porque el problema sí salió, pero siempre que tengan algo así y que aclaro, así también les va a pasar en las siguientes materias que lleven y que se refieran a finanzas, vamos a tomar hasta donde haya un número entero. Entonces, esto significa que voy a tomar cuatro cifras después del punto, ¿sale? No sé si con ello soy claro o ya nos confundimos. Ustedes indíquenme. A mí sí me quedó claro, profe. Sí, pues, Ok, sí, todo bien. bien. Entonces voy a tomar, aclaro, yo en el examen voy a tratar de poner, no tratarlo, voy a poner los ejercicios de tal manera que cuando calculen la E, les quede con tres cifras, que puedan utilizar tres cifras después del punto. Entonces aquí va a ser 0,0003. Y entonces aquí al multiplicarse me va a quedar, tengo que multiplicar el 4 por 0,0003. Y entonces esto me quedaría 0,0012. Ahí está. Bien. Y entonces aquí me va a quedar 10 entre 1,0012. Y entonces al dividirlo me va a quedar que 10 entre, serían 1,0012, me va a quedar igual a 9,98. Bueno, 988. Pero como estamos hablando de peces, entonces lo vamos a redondear hacia 10. Es decir, que en 10 años habrá 10 peces. Vean cómo pasamos de 3 años a 10 años. Es decir, el margen de años es de 7. Y entonces vean cómo en 7 años no ha crecido tampoco la población, insisto, y puede deberse a las mismas circunstancias. Incluso con lo que ustedes van a tener, que son algo llamado álgebra superior o matemáticas superiores, van a darse cuenta que este tipo de modelos o este tipo de fórmulas son importantes, puesto que así se toman las decisiones. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos sobre la definición de estadística, dijimos que era una rama de las matemáticas que analizaba, recopilaba y administraba los datos de tal manera que nos iba a servir para futuras predicciones o bien nos iba a servir para futuras aseveraciones. Entonces, finalmente ese es como el objetivo general ya de la matemática en sí. Es decir, que nosotros a través de los datos sepamos identificar, incluso pensemos, aquí se habló de peces, pero el problema pudo haber sido, por ejemplo, si hablamos de administrar una empresa, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Me conviene estar haciendo ciertas inversiones, ciertos cambios? Esa es la pregunta en sí. Entonces, la matemática es la que nos pone o nos da esa pauta para poder decidir si algo va bien o algo no está bien. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, déjenme darles el cronograma de actividades para el cierre de módulo. Voy a cambiar de diapositiva.
Ok, lo voy a colocar así. Cronograma de actividades del cierre del módulo. Ok, en 25 lo voy a poner en 24.5. Ahí está. Ujú. Bueno, déjenme tomar un cuadro de texto. Claro, siempre doy el cronograma a fin de que sepamos qué va a pasar una vez que ya terminen las clases. Entonces, vamos a enumerarlos. Las actividades se enlistan a continuación. Ok, déjenme aquí, voy a ponerlo así justificado. Número 1. Bueno, en primer lugar, la tarea 3 será retroalimentada el día sábado. Ok, será retroalimentada el día sábado 25 de febrero a terminar el día. Es decir, antes de las 11:59 yo ya les tengo que haber calificado su tarea 3. Las otras ya también están calificadas. Ya algunos de ustedes me preguntaron dónde estuvieron mal. Ya les envié la captura, les envié las razones. Entonces, de la tarea 1 y 2 ya tenemos todo cerrado. Me faltaría la tarea número 3. ¿Sale? Bien. El examen será en formato Forms. ¿Sale? Y se aplicará la misma regla que con la tarea 1. ¿Mm? Es decir, se tomará la captura de terminación y se adjuntará en Classroom en la asignación examen final. Ojo, esta es la primera vez que le pongo examen final, puesto que la materia está muy, el nombre es muy extenso porque se llama Fundamentos Estadísticos y Matemáticas para las Finanzas. Entonces, nada, le voy a poner examen final. Fíjense bien, al igual que como ustedes lo hicieron en el cuestionario que les puse de la primera tarea, y justo ese era el objetivo de la tarea 1, que aparte de todos los pormenores de los conceptos básicos, también se acostumbraran a cómo lo estoy solicitando, porque en el examen final así lo estoy exponiendo. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice cuestionario. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a tomar la tarea de Samuel. Claro, lo que a ustedes les aparece es justo esta leyenda, una vez de que terminan, les aparece la leyenda que dice conceptos básicos de estadística, que así se llamó el cuestionario, en este caso va a ser examen final, se ha registrado tu respuesta. Esa es la que deben de tomar foto y adjuntarla en la asignación correspondiente. Ahora, fíjense bien, déjenme regresar a mi cronograma. Ok, entonces es importante adjuntar la captura de terminación en Classroom. En caso contrario, se penaliza con un punto menos sobre la calificación del mismo. Es decir, no la calificación ya en general, sino la calificación de nuestro examen. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto al punto número 2? Si ha quedado claro, reitero, no quiero reclamaciones porque lo estoy dejando muy especificado en nuestro cronograma de actividades. Profe, es que por ejemplo en la tarea 1 a mí no me apareció, se ha registrado. Yo le tomé captura a mi tarea. ¿No te Y apareció esa parte? no, yo recuerdo que no me apareció. A Yo ver, por eso déjame revisar tu tarea. no me acuerdo. Ay. Ok, no sé, pero cuando tú le diste en enviar, ¿qué te marcó? No, haga de cuenta que yo solamente le di enviar y ya. Ujú.
O sea, no me apareció nada más. Entonces, como me quedó duda de lo que venía en la indicación, Ujú. me regresé, lo volví a hacer y le tomé captura a todas mis respuestas. Y fue lo que hice que yo te lo envié, captura de todas mis respuestas. Ok, entonces, si ese es el problema, no te preocupes, así hazle como la última vez y lo acepto como captura de terminación. Ujú. ¿Vale? Ok, gracias. De nada. Ok, ¿alguien más con respecto al punto 2? Ok. Número 3. El examen, Oiga, profe, dígame, Ali. Ujú. a mí se me olvidó tomarle otra vez la captura y se lo escribí, que no le había tomado captura. ¿Qué Ok. puede proceder ahí? No, pero aclaro, en esa ocasión que fue sobre los conceptos básicos, ahí Ajá, incluso hasta yo te había comentado que no había problema por ser la primera vez, porque incluso creo que no habían hecho esto. Que, ajá. insisto, cuando ustedes les vuelva a tocar un curso conmigo, así va a ser siempre los cuestionarios. Entonces, de igual manera, si no te aparece nada cuando terminas el examen, puedes hacerle como Yanitzia, que tomó captura de todas sus respuestas. ¿Mm? Ok, profe, muchas gracias. De nada. Bien, el examen contiene teoría, cada reactivo vale un punto, aclaro, de teoría y práctica. Ujú. Y aquí la ponderación puede variar, ¿sale? Es decir, por ejemplo, yo no le puedo dar un punto a una pregunta que estoy solicitando el cuartil 3, por ejemplo, porque se entiende que el cálculo del cuartil es mucho más trabajo, puesto que requieren calcular la posición, la fórmula, la frecuencia acumulada y hacer todas las cuentas. Ujú. Bien, entonces, así lo pongo, el examen contiene teoría y práctica, y en la teoría cada reactivo vale un punto y en la otra puede variar. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Eso todavía no lo tengo muy en claro porque necesito revisar en conjunto con lo que trabajamos el día de hoy y el ver en los errores más comunes, etcétera. Entonces, todos los pormenores tengo que ver, por eso no tengo como tal una cantidad de reactivos que va a venir. Ujú. ¿Dudas con el punto número 3? No, Profe, profe. en el formato Form vamos a poder hacer las operaciones que nos ponga. Esa es una excelente pregunta. Sin embargo, el hacer las operaciones, bueno, yo les sugeriría que tuvieran un cuaderno a la mano. Allí pusieran, ustedes nada más tienen que seleccionar la respuesta. Ah, ok, ya Ujú. solo la respuesta final. Exactamente. Ujú. Ok, ¿Dudas? ok. Ok, perfecto. Bien. O no la respuesta final, sino sobre todo el procedimiento. Bueno, digo, vamos a suponer que pensemos, porque sí me ha pasado, que a veces de pronto yo me equivoco en poner la respuesta, es decir, quizás por el tiempo, como voy escribiendo muy rápido, de pronto yo pongo que la respuesta es 22, pero la respuesta era 25. Entonces, de ahí, si por ejemplo a ustedes les da el 25, ya ustedes con su procedimiento me dicen, es que mira, yo lo calculé y me quedó 25. Y entonces ya yo lo voy revisando y entonces hago la corrección. Insisto, por esa parte no hay ningún problema, ¿eh? Yo no estoy cerrado a situaciones donde de pronto yo me haya equivocado. Por el contrario, asumo la consecuencia, les pongo ese reactivo bien. Ujú. Ok, gracias. De nada. Bien, entonces ya tenemos el contenido. Ahora, el examen estará listo el día 26 de febrero a las 6 de la mañana. ¿M? Y cierra el día lunes, déjenme ver cómo estamos el lunes, 27, por supuesto. El lunes 27 de febrero a terminar el día. ¿Mm? Es decir, se apertura mañana y cierra hasta el día lunes a terminar el día. Se solicita que se haga en una exhibición. Ujú. ¿A qué me refiero con que se haga en una sola exhibición? A ver, déjenme, voy a cambiarlo de tamaño. Ahorita ustedes me indican si de pronto ya no se ve. A ver, en tamaño, a ver, tamaño 14. ¿Se siguen viendo bien las instrucciones todavía?
Sí. Ok, perfecto. Gracias por avisarme. Entonces, ojo, el decir que se hace en una sola exhibición, se pretende que, aclaro, no hay como tal un límite de tiempo, es decir, que alguien diga, ok, se abre el examen y tienen 2 horas para resolverlo. No ocurre así, sino que a lo que yo me refiero es, si lo van a hacer, pensemos, dicen, el domingo a las 4 de la tarde voy a destinar para hacer el examen. Entonces, el domingo a las 4 abren el examen y hasta la hora que terminen. Se pide que se haga en una sola exhibición, puesto que no hay manera, y no la hay, de volver a hacer el examen. Entonces, ya lo que envíen, esa será su calificación. ¿Por qué comento esto? Bueno, a diferencia del cuestionario anterior, donde se permitían varios intentos, en este solamente lo voy a poner a un solo intento. Entonces, ¿y cómo voy a darme cuenta que no están duplicadas las respuestas? Bueno, porque al final como se solicita automáticamente cuando ustedes abren el examen, les pone el correo en el cual se está registrando. Y aclaro, el correo debe de ser su correo institucional, es decir, ábranlo desde el navegador donde están registradas sus cuentas de UNT, porque de otro modo, y eso es algo que me pasó el módulo anterior, un estudiante me decía, es que no puedo abrir el examen y me mandó la captura donde decía, no tienes permiso para acceder al formulario. Ya cuando revisé bien, era porque esta persona estaba entrando desde su correo personal. Y es cierto, desde el correo personal no se puede ingresar, salvo que sea del dominio de UNT. Entonces, sí tengan mucho cuidado con esa parte, porque miren, les comento rápidamente. Por ejemplo, déjenme compartir en la parte de la tarea uno. Fíjense bien, aquí está el del cuestionario de conceptos básicos. Si yo le doy entrar al enlace, automáticamente me apertura y noten cómo aquí se guarda mi correo institucional. ¿Vale? Automáticamente se guardó y eso da la pauta, puesto que nace en un solo correo institucional, para que me deje responder el respectivo cuestionario, ¿sale? Ahora, fíjense bien, voy a compartirles ahora desde mi navegador personal, es decir, donde está mi cuenta personal. Entonces, de aquí, voy a tomar el enlace del examen y les voy a mostrar cómo no me deja ingresar cuando no es el correo institucional. A ver. Déjenme compartirles porque ya estoy hablando y ni siquiera. A ver, fíjense bien. Aquí está mi cuenta personal. Entonces ya le di clic al enlace o lo copié. Le voy a dar enter. Esperen. Le voy a dar enter y dice necesitas permiso. Pero reitero, no es porque esté mal el formulario, sino porque lo estoy abriendo desde mi cuenta personal. Ya se dieron cuenta que aquí dice necesitas permiso. Pero ojo, por eso la insistencia en que se haga con su correo institucional a fin de evitar ese tipo de cosas. Eso es algo que está pasando muy a menudo con los estudiantes. Ya de pronto por ahí creo que si no mal recuerdo, fue en Tampico, donde se hizo un video de cómo los estudiantes deben de ingresar para que no se confundan. Pero de todas maneras, insisto, se les explica ahorita en el cronograma de actividades para que no haya ninguna situación. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a lo que acabo de comentar? Bien. Profe, o sea, Dígame. vamos a tener, por ejemplo, el día 26 Ujú, y para finalizar es el día 27. No exacto. importa que estemos y cerramos. Digo, porque si no lo acabamos, por ejemplo, el día 26 y se queda ahí abierta la sesión o el cuestionario y lo terminamos el día 27, se puede. Ojo, pero el detalle es que no se cierre la pestaña, por decirlo así. Pero yo sí sugeriría, puesto que hay algunos estudiantes que, al menos en algunas computadoras con otros estudiantes, hacen eso, pero sucede que automáticamente su computadora se apaga y entonces al apagarlo se cierra la ventana y pierden la oportunidad. Entonces yo sí sugeriría
que si ustedes dicen designo el lunes a las 8 de la mañana hacerlo, entonces que al lunes a las 8 de la mañana hasta concluirlo. Aquí yo te puedo decir, no hay problema mientras no cierres la pestaña, pero de mi parte sería cruel decirte eso, porque hay algunas computadoras que cuando se apagan automáticamente es como si cerraran la pestaña. Entonces, no sabría decirte a cabalidad. Claro, esa computadora que en la cual uno de tus compañeros me dijo era una Avaya, pero no sé las configuraciones de las demás. ¿Qué tal y sucede que sí lo cierra accidentalmente? ¿Sí me explicó? Sí, profe, gracias. Ujú, de nada. Digo, en la mía, por ejemplo, que es Lenovo, sí he hecho eso, donde tengo abierto un cuestionario y luego lo abro al día siguiente, incluso hasta yo le doy suspender y no pasa nada, pero no ocurre lo mismo para todas las computadoras. Ujú. Bien. Número 5, la ponderación queda 65% examen y 35% tareas, ¿sale? Que claro, eso ya lo sabíamos desde la primera clase. Y finalmente, el día martes a las 9 de la mañana se publica la lista de alumnos no acreditados. ¿Mm? Y se cuenta con un periodo de 24 horas para cualquier duda y o aclaración, bien justificada. ¿Sale? Es decir, que haya una razón de por medio, eso es algo que ya les he hecho hincapié, en que no estoy cerrado con que entreguen las actividades a destiempo, pero siempre que haya una justificación válida, ¿sale? Y bueno, de tal manera, una vez que se cumplan las 24 horas, que de tal manera que el día, ok, estamos 27, el día, déjame ponerlo, día martes 28. Ok, de manera que el día miércoles 1 de marzo se dejará el grupo para darle paso al siguiente docente. Ojo, sí tenemos que acoplarnos bien a este cronograma, puesto que a veces, por ejemplo, es como medio incómodo y me ha pasado que luego yo ya entro al otro grupo y apenas el profesor está, yo ya pongo, hola chicos, fui asignado para tal materia y arriba ya pone el otro profesor, se adjunta a la lista de los no aprobados. Entonces, como ustedes saben, en Classroom no podemos acomodar los avisos, entonces van como van apareciendo. Entonces, sí les pido en esta parte que lo sigamos al pie de la letra para que ya yo el miércoles 1 de marzo ya no tenga ningún pendiente y ahora sí yo le dé el paso al siguiente profesor. Claro, yo me voy a salir del grupo, si otras me toca con ustedes, regreso, pero de otro modo, pues sí tengo que respetar el espacio de mi compañero siguiente, ¿sale? Entonces, reitero, se pueden hacer justificaciones y aclaraciones, pero dentro de las 24 horas después de que yo haya publicado la lista de los no aprobados. Después de esa fecha, de hecho, yo el miércoles 1 de marzo a las 9, en ese momento yo espero a que dé ese horario y en ese momento yo envío las calificaciones a dirección general. Entonces ya no hay nada que hacer, puesto que se les da las 24 horas de plazo. ¿Dudas adicionales? Y para saber la calificación exacta, Ok, si acreditaste, puedes mandarme un mensaje sin problema, ¿vale? ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok, pues yo creo que esos serían todos los puntos importantes. Por favor, ajustense lo más que puedan al cronograma de actividades para que no tengamos ningún problema. Créanme, si organizamos bien todo, no tendremos ningún contratiempo ni ninguna eventualidad que definir. Entonces, en este caso, si nos acoplamos perfectamente a dicho cronograma, todo va a quedar bien claro y todo va a quedar bien asignado.
¿vale? Entonces, bueno, pues si no hay más dudas, pues les agradezco que hayan asistido alrededor de todas estas sesiones que tuvimos durante el mes de enero. Espero me hayan entendido y no los haya revuelto más. Pero recuerden, matemáticas es ir haciendo ejercicio tras ejercicio, porque es la única manera en cómo nosotros vamos adquiriendo esa habilidad para poder interpretar, analizar, escribir, todo, 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 para que al final podamos darle una interpretación al problema. ¿Sale? Pues seguimos en contacto en lo que resta, ya no en clases en línea, por supuesto, pero sí mediante la plataforma para que le demos continuidad a nuestro cierre, ¿vale? Pues cuídense mucho, espero y verlos en el siguiente módulo, si no en algún futuro módulo donde haya matemáticas, ¿vale? Cuídense mucho, gracias por haber asistido. Hasta luego. Gracias, profe. Nos De vemos. nada. Gracias, profe, gracias. De nada, hasta luego.